En la vida hay mucha gente que no valora su trabajo hasta que lo pierde, y el fútbol no es la excepción. Jason Denayer es un defensa central surgido del Manchester City, que se dio a conocer en el Celtic de Glasgow. De ahí se fue al Galatasaray, luego al Sunderland, a continuación al Lyon, enseguida a Emiratos Árabes Unidos y después a Arabia Saudita. Entre viaje y viaje, Denayer ha disputado 35 partidos con la selección de Bélgica, con la que fue titular en la Euro 2021. Hoy, a los 30 años de edad, Denayer ya no encuentra un equipo que le pague para continuar con su carrera. Otro jugador más recordado por su peinado que por su fútbol es el uruguayo Diego Laxalt, lateral izquierdo titular de la selección uruguaya en la Copa Mundial de Rusia 2018, que de ahí se fue al Milan y que en los últimos 4 años estuvo bien escondido en el Dinamo de Moscú, del que quedó libre este verano sin que nadie haya mostrado interés por rescatar de la lista del desempleo al futbolista de 32 años. En Qatar 2022, Camerún venció a Brasil con gol de último minuto de Vincent Aboubakar, quien, no conforme con lastimar el orgullo del pentacampeón, se quitó la camiseta solamente para humillarnos al resto del mundo que lo veíamos por televisión soñando ser como él. El ex del Porto y del Beşiktaş fue la figura del Al-Nassr hasta 2023, cuando le dijeron que limpiara su casillero porque Cristiano Ronaldo iba a ocuparlo. El camerunés volvió al fútbol turco y este verano a los 33 años se quedó sin equipo. 2 años y medio después de ser visto por todos los ojos del mundo tras meterle gol a Brasil en Qatar, ningún club del planeta se acordó de Aboubakar. Entre lesión y lesión, Layvin Kurzawa disputó 154 partidos con el Paris Saint-Germain. El lateral izquierdo aportó 14 goles y 23 asistencias a la causa parisina. En selección francesa, Didier Deschamps lo alineó en 14 partidos entre 2014 y 2019. En 2023, Kurzawa se fue cedido al Fulham y la cosa empezó bien. 2 goles y 1 asistencia en 6 partidos, hasta que se rompió los ligamentos y su carrera se fue al carajo. Tras regresar al PSG para cumplir su largo contrato, en 2025 Kurzawa fue a dar al Boavista, donde jugó ni más ni menos que 4 partidos antes de volver a lesionarse. El club portugués descendió y Kurzawa, de 32 años, se quedó sin trabajo. Korczuma es otro que también jugó varios partidos con la selección francesa, concretamente 11, y sumó 151 juegos con el Chelsea, en los que el defensa central anotó 10 goles, ganó 2 Premier Leagues y la Champions League. Sin embargo, por lo que realmente se le conoce es por haber maltratado a su gato, lo que llevó a Korczuma a presentarse a la corte y a ser abucheado en cada campo de Inglaterra, hasta que hoy, a los 30 años, se quedó sin oportunidades laborales para beneplácito de las organizaciones protectoras de animales. Paco Alcácer acaba de cumplir 32 años. Aquel delantero salido del Valencia, a quien el Barcelona compró por 30 millones de euros en 2016 y que 2 años después quedó sublíder de goleo en la Bundesliga, solo por detrás de Robert Lewandowski, ese mismo que disputaba la titularidad con gente como Luis Suárez o Erling Haaland, fue a dar a los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Ahí, Alcácer jugó durante 3 temporadas y, lejos de hincharse a meter goles, anotó apenas 20 veces en 76 partidos disputados en Medio Oriente, por lo que ahora ya ni siquiera por esos rumbos interesan sus servicios. A veces no es que no te quieran, sino que te cotizas demasiado alto, como Yanis Hagi, el hijo de la leyenda rumana, una de las figuras del Glasgow Rangers. Decidió no renovar su contrato para emigrar a una de las 5 grandes ligas europeas. Así se lo hizo saber al club escocés el pasado abril. Sin embargo, llegó el 1 de septiembre y a Hagi, mediocampista de 26 años,
no le llegaron las ofertas que esperaba y a estas alturas de la temporada sigue sin equipo. Después de sostener durante 15 años el medio campo del Barcelona, Sergio Busquets dijo adiós en 2023 y al endeudado Barça solamente le alcanzó para reemplazarlo con Oriol Romeu, futbolista que luego de jugar 7 años en el Southampton, por entonces andaba en el Girona. Romeu solamente duró una temporada en el Barça, la última de Xavi Hernández al mando, quien lo puso a jugar la nada despreciable cifra de 37 partidos. Luego llegó Hansi Flick y lo mandó cedido de vuelta al Girona. Cuando volvió esta temporada, el Barcelona puso en venta a Romeu. Hubiera aceptado cualquier oferta, 8 millones, 5 millones, 1 millón, un cupón de descuento del supermercado, pero al no llegar ni media oferta, el Barça y Oriol Romeu acordaron rescindir el contrato que les unía hasta 2026, lo que dejó a Romeu a los 33 años como un desempleado más en el mundillo del fútbol. Munir El Haddadi, ex chico maravilla del Barcelona, era uno de los pilares del Leganés que descendió a segunda división. ¿Y qué hacen los equipos que descienden? Pues se deshacen de los jugadores que más cobran. De modo que Munir ahora mismo no tiene sitio en el fútbol. Es demasiado bueno como para jugar en segunda, pero no tanto como para hacerlo en primera. Roberto Gagliardini tiene 31 años. A lo largo de 6 temporadas defendió la camiseta del Inter de Milán desde 2017 hasta 2023. Jugó 190 partidos como futbolista nerazzurro, en los que contribuyó a robar balones y de vez en cuando a ayudar con 16 goles y 9 asistencias. Durante sus servicios, Gagliardini ganó un Scudetto, 2 Copas Italia y fue subcampeón de la Europa League y de la Champions League. Todo esto con el Inter, hasta que en 2023 se fue al Monza, club con el que descendió a la Serie B en 2025 y que lo dejó libre de buscar un nuevo trabajo que Gagliardini no ha encontrado. En una tarde lluviosa de diciembre de 2024, el delantero estrella del West Ham United, Michail Antonio, estrelló su Ferrari con un árbol y tuvo suerte de solamente romperse la pierna en lugar de perder la vida. Sin embargo, el accidente tuvo consecuencias. Antonio volvió a las canchas recién en la Copa Oro pasada con Jamaica, pero luego de 10 años en el club, el West Ham lo puso en libertad y todo indica que a los 35 años en libertad seguirá. En 2019, el Real Madrid de Santiago Solari encontró en su cantera a alguien mejor que Marcelo, un rapidísimo lateral izquierdo llamado Sergio Reguilón. Sin embargo, cuando Zinedine Zidane volvió al Madrid, reinstaló a Marcelo en la titularidad y a Reguilón lo mandó cedido al Sevilla. Ahí ganó la Europa League, fue convocado a la selección española y se cotizó lo suficiente como para que el Tottenham Hotspur pusiera 30 millones de euros para llevárselo a la Premier League. De ahí, Reguilón fue dando tumbos por doquier. Manchester United, Atlético de Madrid, Brentford y de vuelta al Tottenham, donde de alguna manera se las arregló para recibir otra medalla de Europa League, aún sin estar inscrito en el equipo. Un bonito souvenir ahora que a los 28 años se quedó sin empleo. El fútbol es así. Un día eres la figura de Leeds United y estás en la mira de los más grandes clubes de la Premier League. Al otro día te despiertas a los 31 años sin trabajo. Es la historia de Patrick Bamford, figura del equipo de Marcelo Bielsa, que logró el histórico ascenso a la Premier League en 2020. Y no solo eso, en su primera temporada en la élite, Bamford hizo 17 goles y acabó entre los 4 máximos goleadores de la 2020-2021, solo por detrás de un inglés, un egipcio y un portugués. 4 años y varias lesiones después, Harry Kane sigue siendo Harry Kane, Mohamed Salah sigue siendo Mohamed Salah, Bruno Fernández sigue siendo Bruno Fernández, mientras el nombre de Patrick Bamford ya solo aparece en la bolsa de trabajo.
Otro futbolista acosado por las lesiones es Alex Oxlade-Chamberlain, quien acordó su salida del Beşiktaş a la mitad de su contrato. Oxlade, o lo que queda del gran mediocampista inglés, jugó 50 partidos en total en Turquía. Anotó 5 goles y puso una asistencia. Tiene 32 años y está en busca de un equipo que lo quiera por su pasado cada vez más remoto. Mucho más sorprendente resulta encontrar sin trabajo a otro ex Arsenal, pero de recuerdo mucho más reciente, Takehiro Tomiyasu, quien tenía contrato hasta 2026 con los Gunners, mismo que rescindió el pasado junio de mutuo acuerdo. El japonés está lesionado y no se va a recuperar hasta enero. Seguramente no será hasta entonces cuando el defensor de 26 años consiga equipo. Si te gusta este canal, tienes que suscribirte, pero si te gusta mucho, entonces debes hacerte miembro. Disfruta de videos extra con invitados, opiniones, rankings, reacciones y anécdotas personales, además de interactuar directamente conmigo en Q&A, chat o videollamada. ¡Hazte miembro! Es imposible que te arrepientas. Mi nombre es Daniel Martín y fui uno de los afortunados que viajó a la Eurocopa el año pasado con Barak Feber. El legendario Mónaco de 2017 alimentó con su talento a los grandes clubes de Europa. Paris Saint-Germain blindó a Kylian Mbappé. Manchester City apartó a Bernardo Silva. Liverpool se lanzó por Fabinho. Atlético de Madrid reclamó a Tomás Lemar y el Chelsea, ese rey mundial de las transferencias sin sentido, echó sus redes sobre Timo Bakayoko, un mediocampista extremadamente limitado que desde entonces desfiló por el Milan, de vuelta al Mónaco, de ahí al Napoli, después otra vez al Milan y finalmente al PAOK griego, que fue su antesala a ese desempleo que hoy ahoga a Bakayoko a los 31 años de edad. Otra joya del Mónaco 2017 era su lateral izquierdo Benjamin Mendy, quien rompió el récord de defensa más caro de la historia cuando el Manchester City pagó 52 millones de libras por él. Mendy, campeón del mundo en Rusia 2018, tenía 27 años cuando fue acusado de múltiples cargos por violación. Fue separado del equipo mientras se investigaba su caso y aunque al final fue declarado no culpable, el daño a su carrera estaba hecho y resultó irreparable. Tras pasar más de 2 años sin jugar, Mendy fichó por el Lorient en 2023. Jugó 15 partidos, metió 2 goles y puso una asistencia, contribución que resultó insuficiente para evitar el descenso del equipo a la Ligue 2. Mendy se fue al Zurich, que lo despidió a los 5 meses por estar fuera de forma hasta para los estándares de la Liga Suiza, y a los 31 años ya no se ve por dónde pueda conseguir empleo. Juan Bernat jugó 113 partidos con el Bayern Múnich y 128 encuentros con el Paris Saint-Germain. Ganó la Bundesliga en 2015, 2016, 2017 y 2018. A continuación, salió campeón de la Liga en 2019, 2020, 2021 y 2022. 8 ligas seguidas. Todo bien, hasta que las lesiones fueron empujándolo poquito a poco hacia el desempleo. Bernat jugó un total de 7 partidos en el Benfica. Después, 12 encuentros en el Villarreal y finalmente alcanzó a jugar 15 veces con el Getafe hasta llegar a su situación actual. 32 años y desempleado. Wissam Ben Yedder, referente histórico del Mónaco y del Sevilla en el siglo XXI, fue hallado culpable por violencia de género y sentenciado a 2 años de prisión, que por esas cosas que tienen las leyes no tuvo que cumplir tras las rejas, pero que le costó la rescisión de su contrato con el Mónaco el año pasado. Nadie quiso contratar a un sentenciado por agredir a una mujer y la única puerta que se le abrió fue la de un país en donde eso no tiene nada de malo. Ben Yedder se fue a la Liga de Irán, pero no aguantó ni siquiera 6 meses. Ahora, a los 35 años, todavía sueña con eludir el inevitable retiro.
Miralem Pjanic es otro al que a los 35 años alguien tiene que avisarle que ya está retirado. El bosnio, transferido de la Juventus al Barcelona en 2020 a cambio de 60 millones de euros, ha tenido 5 años interesantes desde entonces que le han llevado de no hacer nada en el Barça a Emiratos Árabes Unidos, de Emiratos al CSKA Moscú, y ahora, ya harto del fútbol ruso, el mediocampista busca sin éxito trabajo en la MLS. La carrera de Memo Ochoa es una telenovela sin fin de fichajes frustrados. Se iba a ir al Paris Saint-Germain, pero el falso doping positivo por clenbuterol frustró su llegada. El Milan casi se lo lleva, pero renunció a hacerlo luego de enterarse de que no tenía pasaporte comunitario. Después lo tenía amarrado el Napoli, pero al final prefirió a David Ospina. Ochoa se iba a ir al Manchester United, pero justo en ese instante a Chuchita la bolsearon. En el último capítulo, el portero de 40 años que busca cualquier club que lo prepare para jugar un nuevo mundial, lo tenía todo cerrado con el Burgos de Segunda División Española, pero la negociación se cayó dramáticamente en el último minuto. Samuel Umtiti, de 24 años, y Rafael Varane, de 25, formaban la pareja de defensas centrales con la que la selección francesa ganó la Copa Mundial de Rusia 2018. Varane se retiró prematuramente del fútbol, harto de lesionarse, mientras Umtiti sigue pensando que un día las lesiones se van a cansar de él y no tira la toalla. El problema es que tras haber estirado al máximo su estancia en el Barcelona, luego de haber probado suerte en el Lecce y de haber convencido al Lille de darle una oportunidad, ya no hay equipos lo suficientemente ilusos como para ofrecerle un contrato a Umtiti. A lo mejor concreta su llegada al Elche en los próximos días, pero Hakim Ziyech ahora mismo sigue sin empleo. Quien fuera figurón del Ajax y decepción del Chelsea no pudo dar la talla en el Galatasaray y ni siquiera levantó cabeza en el Al Duhail de Qatar, club para el que Ziyech jugó los últimos 6 meses, en que el marroquí de 32 años sumó 13 tristes partidos, un gol y una asistencia. Lorenzo Insigne es uno de los desempleados más ilustres en el fútbol mundial, pero posiblemente se trate solamente de algo temporal. Hace 2 meses el italiano se desvinculó del Toronto de mutuo acuerdo, poniendo fin a su muy discreta aventura de 3 años en la MLS, que se saldó con 76 decepcionantes partidos, 19 goles y 16 pases a gol. Desde julio, Insigne deshoja la margarita. Parma o Lazio, Lazio o Parma, y mientras se da a querer, el atacante de 34 años no tiene equipo. Cuando Christian Eriksen fue milagrosamente revivido en la Eurocopa de 2021, muchos pensamos que su retiro era inevitable. Sin embargo, el Brentford apostó por lo contrario y el mediocampista danés no solo respondió más allá de las expectativas, sino que usó a las abejas como trampolín para fichar por el Manchester United en un contrato por 3 temporadas. Eriksen jugó 107 partidos con el United, anotó 8 goles y puso 19 asistencias. En 2025 su contrato expiró y ahora, a los 33 años, quedó desempleado. Hay unos cuantos trabajando en este canal y su empleo depende en gran medida de las suscripciones del mismo. Así que si todavía no te has suscrito, apóyanos. Suscríbete, que este es el mejor momento para hacerlo. Nos vemos en la próxima entrega. Samo, ¿qué tipo de música escuchas? Vamos a ponerle sounds, vamos a ponerle shuffle y a ver qué sale. O sea, salió Zoe, salió Linkin Park y salió Gwen Stefani. Me parece que fue un